bienestar del Estado colombiano. Para la Escuela Superior de Guerra, como un centro de estudios en estos temas, es muy importante facilitar el acceso de sus estudiantes de los diferentes cursos de formación militares y de los diferentes programas académicos de maestría a estos espacios académicos. Agradezco en nombre de mi general la participación a todo el consejo directivo y los organizadores del evento, y esperamos que podamos tender puentes y generar sinergias para que a través de la colaboración entre el sector real, la sociedad civil y la academia se puedan generar soluciones que beneficien el interés y el bienestar del pueblo colombiano. Nuevamente, muchas gracias, y en la Escuela Superior de Guerra estamos a sus gratas órdenes. Ok, señor Coronel Ardila, muchas gracias por su apoyo. Ha sido incondicional para que hoy, en el día de hoy, tengamos a tan invitados especiales como son los alumnos de la Escuela Superior de Guerra, los señores mayores para ascenso a teniente coronel y los señores coroneles para ascenso a brigadier general. Muchas gracias, señor coronel. Doctor Carlos Rojas, creo que con esto, pues entonces ya te dejo a ti para que inicies con el inicio del evento como lo tienes programado. Perfecto, muchísimas gracias a los dos, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Mi intendente ya puede, por favor, compartir su pantalla para que vaya organizando su presentación. Mientras, ay, se nos cayó. Regálenos un momentico, por favor, que tenemos un inconveniente con el intendente que se nos cayó de la red. Un segundo, por favor, ya estamos reconectándonos.
Muy buenas tardes para todos. Mientras van solucionando los temas de conectividad, quiero recordarles nuestra agenda, la cual se va a desarrollar de la siguiente manera. Iniciamos con la ponencia del señor Intendente Wilson Enrique Mondragón Piñeros, en representación de nuestra Policía Nacional de Colombia, adscrito a Interpol. Esta ponencia va de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Posterior a esto, vamos a tener un panel, el cual estará conformado por representantes de Ecuador, México, Estados Unidos y Colombia. El doctor Romario Camargo, el capitán César Rómulo Maza desde México, el doctor Eduardo Hurtado desde Estados Unidos y el doctor Segundo Patricio desde Ecuador, quienes estarán disertando sobre temas que van directamente relacionados con la protesta social o terrorismo. Esto serán nuestras actividades el día de hoy. Para el día de mañana, 25, vamos a tener una ponencia que hace que este seminario, con todas las personas que tenemos, sea una de las ponencias tal vez más interesantes, puedo decirlo. La doctora Isabel Ocampo, quien va a estar acompañándonos el día de mañana desde las 15 horas. Les recomiendo bastante esta ponencia que vamos a realizar o vamos a tener el día de mañana desde las 3 de la tarde y por espacio de 1 hora, con un tiempo dentro de esa hora de 15 minutos para preguntas. Posterior a esto, el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a contar con el segundo panel. El segundo panel va a estar conformado, el segundo panel del día de mañana va a estar conformado con representantes de España, Chile y Colombia. Vamos a tener por parte de España al doctor Manuel Robledo Torres, al coronel Pedro Valdivia desde Chile, al general Yesid Vázquez de Colombia y al doctor Manuel Puentes. Leyendo los nombres, desde ya les digo que ese panel va a estar muy bueno. Va a tener unas ponencias espectaculares, a divergencia de conocimientos, de experiencias, va a darle un tinte también bastante importante a este seminario. El último día del seminario, que finaliza el viernes, el 26, a las 3 de la tarde, vamos a tener una persona con muchísima trayectoria y reconocimiento en la seguridad. Es el comisario Ernesto Santamaría desde España. Es una persona con muchísimos años de experiencia, una trayectoria increíble en charlas, en conferencias, es especialista en negociadores, en manejo de conflictos, y estará acompañándonos de 3 a 4 de la tarde el último día del seminario, el día viernes. Y ese día finalizamos con un panel que inicia de igual manera a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, con gente muy destacada de nuestro ámbito político, social y económico de Colombia. El doctor Guillermo Andrés Rodríguez, el doctor William Enrique López Jaimes, la doctora Luisa Fernanda López Alvarado, el doctor Germán Humberto Rodríguez y el doctor Wilson Torres. Son unas personas con unas hojas de vida, una experiencia impresionante que nos van a, desde el panel, a permitir escuchar diferentes opiniones y visiones sobre la protesta social. Quiero contarles que este seminario surgió de la necesidad de muchísimos profesionales en el área que nos han venido pidiendo que toquemos el tema. Este tema no es nada fácil
debido a la connotación que lleva. Tiene sesgos políticos, sesgos sociales, pero la manera como se va a tratar y se va a tocar viene con una altura y un toque muy diferente. Vamos a verlo desde una perspectiva internacional. Recuerden que el fenómeno de vandalismo y terrorismo ha trascendido fronteras, ha trascendido a los países de habla hispana, a los países, a Norteamérica, a Europa, y esta es una de las principales razones, debido a que todos hemos evidenciado que hay cosas similares, en estas manifestaciones. La protesta social es un derecho de todo ciudadano y es apoyada por los diferentes gobiernos. Cualquier persona, cualquier organización está en el libre ejercicio del derecho de manifestarse con los debidos permisos, las debidas condiciones que esto representa. Sin embargo, dentro de las manifestaciones y protestas que conocemos, se han evidenciado por parte de las autoridades que han habido dineros. Permíteme, Lucho, un momento, por favor. Intendente, revisamos, porfa, si ya puede montar su presentación. Sí, claro que sí, Carlitos, sí. ¿Tengo sonido? Sí, señor, Sí. ya. Listo, ya tiene ahí para que vaya montando su presentación. Qué pena. No sé si hay Ya ahí la está montando. No, es terrible su Sí, internet. señor. ¿Sí ¿Sí la pueden ver? Ya, perfecto. Qué pena, Lucho, haberte cortado de esa manera, pero pues la idea es... Ni más faltaba, yo les doy paso para que nuestra Policía Nacional, en cabeza del intendente, prosiga. Muchas gracias. Nos disculpamos con todos ustedes. Hay un problema en la red, no es de nosotros. De hecho, YouTube también nos sacó de la transmisión. Estamos tratando de compartirla, pero bueno, mientras tanto, le estamos dando paso a la primera ponencia de este seminario. El día de hoy nos acompaña desde la Dirección de Inteligencia de la DIJÍN el señor Intendente Wilson Enrique Mondragón Piñeros. Es suboficial de la Policía Nacional de Colombia con 18 años de trayectoria en la institución. Es administrador de empresas. Cuenta con cursos de técnico profesional del servicio de policía, curso básico de policía judicial, manejo del primer responsable, diplomado en alta gerencia, investigación universitaria y docencia universitaria, entre otros. Actualmente se desempeña como investigador criminal del Grupo Investigativo de Delitos contra la Protesta Social. Señor Intendente Wilson, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, y el escenario es suyo, por favor. Muchísimas gracias por esa presentación. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este evento. De parte del señor general Óscar Ateortúa Duque, nuestro director general de la Policía Nacional, del señor mayor general Fabio Hernán López Cruz, director de Investigación Criminal e Interpol, hago un afectuoso saludo a todos ustedes. La presente ponencia es con el fin de aportar algunos conocimientos respecto al fenómeno social de la protesta social en nuestro país y obviamente el contexto latinoamericano y mundial que se ha podido presentar con este fenómeno social. Desde el punto de vista de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y obviamente del Servicio de Investigación Criminal Interpol en lo que corresponde a la judicialización de los delitos que se enmarcan dentro de este fenómeno social de la protesta social. Bueno, tengo entendido que ahí pueden ver mi presentación. Sí, señor, ahí está perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a entender un poco el contexto que se presentó en Colombia a partir de las fechas del 21 y 22 de noviembre, que es donde este fenómeno social pues superó todas las expectativas tanto de la comunidad como del Estado colombiano respecto a las consecuencias
qué trajo este accionar de estas manifestaciones que se presentaron en todo el país durante estos 2 días. Pues de allí nació todo este tema acá en Colombia, y obviamente veía el devenir de otros países del mundo. Obviamente era una costumbre y es un derecho constitucional, como lo decían mis antecesores en esta tarde, en que los gremios, las marchas estudiantiles, las centrales obreras, el magisterio, el personal de la salud, entre otros, pues salían a manifestar sus inconformidades contra las políticas actuales, contra el Estado colombiano. Pero pues es claramente que a partir de esta fecha y obviamente con una programación o con una preterintención, estas personas o estos grupos sociales fueron relegados por aquellos grupos radicales, violentos, cuyos miembros aprovechan la capucha, aprovechan el anonimato para cometer actos vandálicos y violentos y convierten este derecho social en la comisión de conductas delictivas. Y ahí es donde el Estado tiene que entrar a proceder. Entonces, obviamente, posterior a estas 2 fechas tan importantes para Colombia en materia de protesta y manifestación, la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección Delegada contra el Crimen Organizado y la Dirección de la Seguridad Ciudadana, empezaron a crear y a delegar fiscales para atender esta problemática social. Y obviamente la Dirección de Investigación Criminal, a través del nivel central y de sus seccionales, allá en todos los lugares del país, pues empezaron a articular la recolección de elementos materiales probatorios para poder individualizar a aquellas personas que ya sobrepasan ese derecho constitucional a la manifestación y empiezan a cometer conductas punibles tanto en contra de bienes privados como de bienes públicos y en contra de la misma sociedad. Entonces también pues en este escenario se logró individualizar que personas del extranjero, especialmente con nacionalidad venezolana, ecuatoriana, entre otros, peruana, estaban haciendo parte de este contexto delictivo y pues se tomaron decisiones, se coordinó, se realizaron las diferentes coordinaciones con Migración Colombia para tomar las decisiones administrativas y poder deportar a estas personas que estaban infringiendo la normatividad legal colombiana. Adicionalmente, se dispuso de 45 unidades de Alaijín en las diferentes URIs de Bogotá, pues para poder atender y dar una respuesta a la ciudadanía que tenía colapsado el 123, primero pues por los daños materializados ya en contra del patrimonio público y privado y adicionalmente el terror que fue infundido respecto a las tomas de conjuntos residenciales, de unidades, de casas, de establecimientos comerciales, entre otros. Y por otra parte, se diseñó una estrategia en la cual se crearon 6 unidades móviles de judicialización que estaban recorriendo pues las ciudades cercanas para poder judicializar a aquellas personas que eran objeto de individualización y dentro de a las cuales se les pudo recolectar el suficiente acervo probatorio para llevarlas por medio de los delegados de la Fiscalía General de la Nación ante la Judicatura y poder someter estas actuaciones ante juez control de garantías y poder llevar su judicialización a cabo. Para poder entender un poco el fenómeno de la protesta social, digo en Colombia como en el mundo, estos párrafos que ven en la presentación, estos textos, son extraídos de un estudio que hizo la Fiscalía General de la Nación en este contexto, en este fenómeno social presentado a partir de la fecha 21 y 22N del año 2019. Entonces debemos poder entender un poco lo que es la protesta social, qué son actos de violencia y qué es la radicalización, para poder comprender mejor que no es el Estado colombiano el que pretende criminalizar la protesta, sino es la misma ciudadanía quien transgrede ese derecho constitucional, obviamente fundamental, y lo convierte en accionar delictivo, obviamente infringiendo la normatividad penal
vigente para nuestro país. Entonces nos dicen estos conceptos que la protesta social es un conjunto de acciones sociales colectivas, populares, públicas, espontáneas, en lo local y coyuntural, u organizadas de mayor cobertura regional y de presunción pacífica, en la cual los ciudadanos manifiestan ideas, inconformidades o intereses colectivos, reparan en asuntos públicos, reivindican derechos o exigen una respuesta institucional o privada ante una problemática específica. Estas acciones se constituyen en un derecho representativo y participativo enmarcado en la expresión legítima de los derechos fundamentales a la reunión. Ya más adelante vamos a tocar ese tema textual en nuestra Constitución Política. La participación, manifestación pública, la protesta pacífica, la libertad de expresión, la asociación, la oposición y la huelga. De hecho, para poder hacer una protesta social legítima, debe solicitarse con anterioridad a la autoridad administrativa de la localidad en donde se pretende realizar esta protesta. Y es deber de las autoridades del Estado poner el acompañamiento de las mismas instituciones para que esa protesta se lleve a feliz término desde donde se haya programado hasta donde se tenga prevista su culminación. Entonces, por eso ustedes ven en esas protestas pacíficas que la misma Policía Nacional hace el acompañamiento, entre otras entidades como bomberos, defensa civil, entre otras instituciones del Estado. El mismo Ejército Nacional que nos acompaña también y que se ha visto debido a la problemática vinculado fuertemente en ese tema. Entonces, el mismo Estado debe garantizar ese acompañamiento para que se lleve a feliz término. Pero ¿qué pasa? Los ciudadanos dicen, nosotros somos pacíficos, pero se nos infiltran encapuchados y aquí ya es donde empieza a transformarse este derecho constitucional en actos de violencia. Y aquí nos dice, aquellos realizados en concurso de una protesta que transforman el objeto pacífico de la misma en actos dolosos. Recordemos que el dolo es la intención que yo como ciudadano tengo para cometer una conducta punible, un delito, ¿cierto? Que generan estados de zozobra o temor graves la integridad de las personas, dañan gravemente un bien o hacen uso de medios ilícitos. Los actos violentos generan responsabilidad penal demostrada, que es de lo que nos encargamos nosotros como Dirección de Investigación Criminal, llámese por la DIJÍN, nivel central, o seccionales de investigación criminal, las conocidas SIGINER. Nos encargamos de esa parte demostrativa, porque es deber del Estado poder demostrar probatoriamente ante la judicatura, obviamente por intermedio del control jurídico que ejerce en todo proceso penal la Fiscalía General de la Nación, y poder llevar o poder demostrar la culpabilidad o la infracción de la normatividad penal de un ciudadano ante los jueces. Entonces, dice acá que siempre y cuando no contengan causales de justificación como el estado de necesidad o el ejercicio legítimo derecho a que hagan parte de las tensiones, molestias o incomodidades generales inherentes a la realización de las manifestaciones pacíficas de la protesta. Esto ya hablamos, es que si en riesgo está mi vida, pues obviamente yo tengo el derecho a defenderme y a actuar conforme a un estado de peligro. Pero eso es demostrativo, como lo dije penalmente, como lo dije anteriormente. Y por último tenemos el concepto de radicalización, que aquí ya es donde viene un poco más fuerte la comprensión de este fenómeno social. La radicalización, desde un enfoque psicosocial, los individuos que responden a la radicalización de manera independiente a su aprehensión ideológica y a sus contextos, presentan entornos y dinámicas de marginación, puede ser menores ingresos, incertidumbre laboral, necesidades básicas insatisfechas, falta de reconocimiento y participación política, injusticia social, entre otros fenómenos sociales que realmente uno debe ser consciente y se ven en nuestra sociedad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Se ha podido evidenciar dentro de este fenómeno o dentro de este contexto social que hay grupos organizados al margen de la ley que se encargan de buscar estas poblaciones vulnerables y pues por medio de esos sentimientos de marginación que ellos tienen y de esa insatisfacción contra el Estado, para brindarles una especie de doctrina, en este caso sobre el marxismo, leninismo, toda la parte de ultraizquierda, y obviamente convencerlos, y ellos a convicción realmente van
salen no a manifestarse pacíficamente como nuestra ley, nuestra normatividad, nuestra Carta Política de 1991 lo contempla, sino de una manera violenta, infringiendo toda clase de normas y toda clase de elementos que contribuyan a la convivencia pacífica de nuestro país. Continuamos, entonces vamos a ver las cualidades de los grupos radicales identificados en Colombia. Según algunos elementos materiales probatorios que se han recolectado durante el transcurso de este tiempo de noviembre a la fecha, en diferentes investigaciones que se han realizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, obviamente con el apoyo de la Policía Judicial, tanto de la Policía Nacional como del CTI, se han podido recolectar o individualizar que detrás de estos grupos armados organizados al margen de la ley, como son el ELN, grupos residuales, entre otros, pues tenemos, por ejemplo, en la parte de Neiva y Bogotá, identificados a los camilistas del ELN, en la parte de Pamplona, Bucaramanga y Bogotá también está el JM-19, en Cali los famosos capuchos, en Cúcuta tenemos el colectivo de la Fuerza Popular, en Bogotá pues hay una injerencia en las universidades de ELN y las FARC, en Barranquilla tenemos la Federación de Estudiantes Universitarios, en Bucaramanga el Frente Amplio Estudiantil, en Medellín el Movimiento Estudiantil BC25, Popayán Movimiento Estudiantil Social MES, está la Juventud Comunista, JUCO, en Cúcuta tenemos a la plataforma de la Unidad Estudiantil pues y la Juventud Rebelde, entre otros grupos que también tienen bastante relevancia en este contexto social. Ya entrando a la radicalización de la protesta, que es toda la parte delictiva, entonces ya vemos que estas personas tienen ya un modus operandi, estas personas primero que todo pues salen a cumplir estos actos violentos porque ya no se sale del contexto de la manifestación violenta, encapuchados, vestidos con uniformes de empresas de vigilancia. Obviamente ya con anterioridad se concertan para preparar artefactos explosivos y poder lesionar a los funcionarios públicos, ¿cierto? Por su camino, si pueden dañar las cámaras de seguridad, las dañan porque saben que estas pueden ser pueden funcionar para recolectar el acervo probatorio que puede ser utilizado en contra de ellos mismos. Compran sprays para el uso de grafitis, para rayar las paredes, tanto del sector público como privado. Personas vestidas con overoles de colores para individualizarse entre ellos mismos dentro de la manifestación, con uso de banderas, brazaletes, pancartas, pasquines, ¿cierto? El uso de capota roja para las confrontaciones contra la fuerza pública. Tenemos que ellos, estos grupos radicales, les facilitan un entrenamiento previo con protocolos establecidos para confrontar a nuestra fuerza pública, en este caso al SMAT, que es la fuerza de choque que tiene el Estado colombiano por medio de la Policía Nacional para poder enfrentar o para poder contener un poco este fenómeno delincuencial, ¿cierto? Dentro de estas confrontaciones se tiene identificado que ellos para lesionar la humanidad de los miembros de la fuerza pública pues utilizan papas explosivas, papas bomba, bombas molotov, piedras, botellas en su interior contienen combustible, gasolina, puntillas, grapas, tuercas, canicas, arandelas, balines, vidrio, entonces, y otros elementos. Todo lo que se sale del marco del bloque de constitucionalidad de nuestra misma Carta Política de 1991 y obviamente de todas las leyes, porque intentan y su intención clara es atentar contra la humanidad de los miembros de la fuerza pública y obviamente en esos desmanes, en estas confrontaciones salen lesionados ciudadanos que muchas veces no tienen nada que ver en estas confrontaciones. Por eso, en esta tarde, y si me lo permiten los asistentes, pues yo quiero traer una normatividad, un compendio normativo corto para tratar de individualizar o tratar de identificar en qué parte yo, ciudadano, dejo de ejercer este derecho constitucional a manifestarme contra las políticas de Estado, que obviamente está permitido, o contra el gobierno actual, y cómo empiezo yo a transgredir la normatividad vigente y cómo ya empieza a convertirse este derecho en un delito. Es decir, el ejercer este derecho es un delito.
Y obviamente también traigo otra normatividad la cual nos puede ayudar al sector privado y a la ciudadanía en general, que muchas veces van de la mano con las instituciones del Estado y que pues obviamente debemos creer todavía en nuestras instituciones del Estado, porque el Estado social de derecho nos garantiza primero esos derechos fundamentales, esos derechos a una vida digna. Yo como servidor público, como lo manifestaron en mi presentación inicial, llevo 18 años como servidor público y créanme que nunca en la vida me he levantado a trabajar pensando en hacerle daño a otro ser humano. No, creo que los servidores públicos no estamos formados para eso. Los servidores públicos estamos formados, obviamente, para hacer cumplir nuestra Constitución y nuestra ley, respetando los derechos humanos, pero en esa garantía, en ese deber de garantizar los derechos humanos, la ley también nos faculta para hacer uso de la fuerza y cierto uso de ciertos procedimientos previamente diseñados por la Policía Nacional para poder ejercer y hacer prevalecer los derechos de la comunidad. Entonces, arranquemos pues nuestro artículo 37 de nuestra Constitución Política, que obviamente nos da esa garantía, este derecho constitucional a la protesta social, ¿cierto? Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos, los cuales podrá limitar el ejercicio de este derecho. Recordemos que en este momento, o antes de esta emergencia por la cual está atravesando Colombia y el mundo, el Congreso de la República está en estos momentos evaluando un proceso legislativo para efectos de legislar nuevamente el tema de la protesta social en nuestro país. Quiero traer este artículo que me parece muy interesante, el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Recordemos que del artículo 11 al artículo 91 de este mismo pliego político, el Estado nos da unas garantías a unos derechos que, si bien no son 100% recibidos, hay unos mecanismos los cuales los ciudadanos podemos utilizar para que se nos den o se nos restablezcan aquellos derechos vulnerados, ¿cierto? Pero me llama la atención este artículo porque es que a partir de este artículo 95 nuestra Constitución Política nos dice, yo le doy unos derechos, mírelos, ahí están consagrados en los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. Pero también usted tiene unas responsabilidades conmigo como ciudadano colombiano. Entonces nos dice este artículo que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de toda persona y ciudadano. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, que es una de las principales afectaciones que se ve en el marco de los actos vandálicos de la protesta social. Obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Otro actor que se viola comúnmente en estas manifestaciones. Participar en la vida pública, cívica y comunitaria del país, que es lo que se pretende hacer también por medio de la protesta social. Propender al logro y al mantenimiento de la paz, colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Ojo, por favor, tengan en cuenta este numeral, porque más adelante lo voy a traer a colación. O sea, todo ciudadano no solo puede, sino tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. Más adelante vamos a tratar un poco con unos artículos del Código de Procedimiento Penal este tema. Proteger los recursos culturales y naturales del país para velar por la conservación de un ambiente sano y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Bueno, esto ya es una parte de la Contraloría. Posterior a analizar estos artículos constitucionales, yo los quiero invitar, o traje a colación algún articulado de nuestra Ley 599 del 2000, del Código Penal,
Y aquí nos vamos, vamos a comprender un poco cómo este accionar de algunas personas, porque obviamente no es toda la comunidad la que sale a manifestar, empieza a vulnerar no solo su derecho a la protesta o a la manifestación pública, sino que también empieza a actuar dentro de un accionar delictivo, vulnerando no solo su derecho constitucional, sino el derecho o derechos constitucionales de demás ciudadanos colombianos. Entonces aquí nos vemos que estas personas, sobre todo las personas en las que se les logra demostrar que están vinculadas a grupos organizados al margen de la ley y que están llevando a cabo o concertándose previamente para llevar a cabo un accionar delincuencial en el marco de la protesta social, pues se ven inmersos en la violación al artículo 340 de nuestra ley penal, concierto para delinquir. ¿Y qué nos dice el verbo rector de este articulado? Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, con prisión de 48 a 118 meses. Pasamos al artículo 343 y pues ya vemos que algunos desmanes y como ellos, cuando más que todo hay injerencia de grupos armados ilegales, previamente preparan unos artefactos explosivos y de pronto de gran fuerza, entonces allí ya nos podemos ver inmersos o se pueden ver inmersas estas personas en el delito de terrorismo. Y lo dice así: el que provoque o mantenga en estado de zozobra o de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, viéndose en medios capaces de causar estragos, incurrirán prisión de 160 a 270 meses. Más o menos para que nos hagamos un contexto de los delitos que podría imputarnos la Fiscalía General de la Nación en caso de ser sorprendidos e individualizados infringiendo la normatividad vigente en Colombia dentro del marco de la protesta social. Continúo con el artículo 344, que es las circunstancias de agravación punitiva, que aumenta la pena si se incumplen los siguientes aspectos o los siguientes ítems. Si se hiciere copartícipe de la comisión un menor de edad. Recordemos, y si se hace un análisis a este contexto, la mayoría de personas que van a cometer actos vandálicos o en el interior de estos grupos se encuentran menores de edad. Entonces, allí esto, a quien se le logre demostrar, le agrava su situación jurídica, ¿cierto? Se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública o cuerpos de seguridad del Estado, sedes diplomáticas o consulares. No es el primer caso en el que se ha visto que se intentan tomar unidades de policía, unidades militares, en el marco de estas protestas, y obviamente esto es una agravación punitiva a la pena, ¿no? Cuando la conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de certámenes democráticos, o si el autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública, y cuando la conducta recaiga sobre persona internacionalmente protegida. Esto es como un agravante, ¿no? Continuamos con el artículo 345 y aquí observamos la financiación del terrorismo y de grupos de la delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada. No es un secreto para nadie que hay estos grupos al margen de la ley proveen recursos para que se lleven a cabo estas manifestaciones o se lleven a cabo estos actos violentos dentro de las manifestaciones programadas, sin contar que estos mismos grupos son los que a veces incitan y hacen todo el procedimiento para unir masas y poder salir a protestar muchas veces por motivos que ellos mismos plantean. Artículo 47, amenazas. Perdón, artículo 347, amenazas. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población de un sector de ella, incurrirá en por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años. El artículo 348 nos tipifica un delito que se llama instigación para delinquir. Entonces aquí pues traigo a colación las imágenes del famoso caso de Colombia, que todos la conocemos, que fue no sé si actualmente será una influencer, porque sé que parte de las sanciones jurídicas es no volver
a publicar cosas en redes sociales durante determinado tiempo. Quien se grabó dañando un bien público, dañando el patrimonio del Estado, ¿no? El patrimonio de todos nosotros. Y obviamente se le tipificó este delito, se le imputó el delito de instigación porque como era una persona que movía masas por redes sociales, tenía la facultad para poder incidir en la conciencia de las personas e incitarlos e instigarlos a que cometan esta misma conducta punible. Entonces, por eso lo traigo a colación para que comprendamos esta conducta delictiva. Ya por último, pues nuestro artículo, traigo el capítulo 8 del daño. Entonces aquí ya vemos tipificado el daño en bien ajeno, las circunstancias de agravación punitiva, ¿no? Pues el verbo rector mismo lo dice, el que destruya, inutilice o haga desaparecer o dañe cualquier bien que no sea suyo, tanto público como privado, pues se verá inmerso en una sanción penal, ¿cierto? Nuestro artículo 266 agrava la pena si produciendo infección o contagio en plantas animales, empleando sustancias venenosas o corrosivas, como el caso de las bombas Molotov, en sitio despoblado o lugar solitario, sobre objetos de interés científico, histórico, asistencial, educativo, cultural o artístico, o sobre bienes de uso público, de utilidad social, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. Uno de los delitos que más se observan o que más se tipifican dentro de estas manifestaciones violentas está consagrado en nuestro capítulo 10 de nuestra ley penal, que es de los delitos contra los servidores públicos, el de violencia contra servidor público, que dice que el que ejerza violencia contra servidor público por razón de sus funciones para obligarlo a ejecutar o a omitir algún tipo propio de su cargo, algún acto propio de su cargo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años de cárcel. Tenemos dentro del capítulo 2 los delitos de peligro común que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. El artículo 350 nos habla del incendio, ¿cierto? Entonces dice el verbo rector, el que con peligro común prenda fuego a cosa mueble e incurrirá en prisión de 16 a 144 meses y multa de 13.3 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 353 habla de perturbación del servicio de transporte público, colectivo o oficial y nos dice que el que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo, vehículo oficial, incurrirá en prisión de 4 a 8 años igual o una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí traemos el artículo 353A, que habla de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, y nos dice el verbo rector, el que por medios ilícitos incite, dirija, constriya o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atenten contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tenemos ahora, ya comprendiendo, estos son los principales artículos que se han podido identificar respecto a la transgresión de nuestra ley penal, que como los digo, pueden ser imputados a un ciudadano o a un gremio de ciudadanos que se logre o que el Estado colombiano logre comprobar probatoriamente que están inmersos en estas conductas. Pero ¿para qué? Aquí traigo ahora a continuación un articulado de nuestra ley procesal penal para que la ciudadanía en general, el sector privado, aquellas personas que son víctimas de este actuar delincuencial, porque ya como lo observamos con anterioridad, se infringió la normatividad penal y ya eso lo hace o lo reviste de características de delito, ¿cierto?
Entonces, esta es la normatividad que nos va a permitir a los ciudadanos tener el soporte o el piso jurídico para poder apoyar a las autoridades del Estado en la judicialización de estas personas que infrinjan o que cometan delitos en el marco de la protesta social. Ya pasamos a nuestra ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal colombiano. El artículo 67 de esta norma nos trae el deber de denunciar y dice: toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento, y es que deban investigarse de oficio. Entonces, démonos cuenta la importancia de este artículo en el sentido de que todo ciudadano no solo tiene el derecho a denunciar una conducta contra sí, sino tiene el deber de denunciar una conducta punible en contra suya o en contra de cualquier otro ciudadano, si tiene conocimiento, ¿cierto? Aquí traigo un articulado de la flagrancia, porque la flagrancia nos permite no solo a la fuerza pública, sino a los ciudadanos colombianos, identificar aquellos contextos por los cuales se puede llevar una persona ante la ley por la comisión de un delito. Entonces, la flagrancia se tipifica si la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Si la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución, o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como el autor o cómplice del delito inmediatamente después de su persecución. El tercero nos dice que si la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos, huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer el delito o de haber participado en él. Entonces, la policía, la fuerza pública se ve inmersa en que ya posterior a donde se lleva a cabo los desmanes o aquellas manifestaciones violentas o aquellos actos contra los servidores públicos, y salen y se les hace el registro a personas y en el morral se les encuentra bombas molotov, bombas lacrimógeno, papas bomba, y entonces dicen: no, eso no era mío, me lo dieron, y entonces pretenden evadir la responsabilidad. Aquí la ley es muy clara. El cuarto ítem, el cuarto numeral de este artículo nos dice que si la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. Entonces, aquí ya nos vemos más que todo con las empresas o el sector privado, también pues con el CAD, el 123, estas grabaciones que tienen sus empresas o que tienen allá sus hogares, porque ya esta tecnología ya es cada vez más común en los hogares de los colombianos, pueden aportar estos videos a la fuerza pública para que se inicie una investigación o para que se pueda comprobar la responsabilidad penal de una persona. Y por último, dice acá que la misma regla opera para la grabación, si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Entonces aquí ya vemos los videos que los mismos partícipes de estas reuniones graban y lo aportan como elementos materiales probatorios o como acervo probatorio para la judicialización. Y por último, nos dice este artículo, si la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes de huir del lugar o de la comisión del delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de aquella conducta punible. Bueno, aquí nos dice el artículo 302, nos trata sobre el procedimiento en caso de flagrancia. Entonces acá dice: cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la estancia ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Con qué fin traigo este artículo? Ojo lo que dice acá. Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión, deberá conducir al aprehendido en el término de la instancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá el informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué traigo este artículo? Porque aquí nos dice claramente que cualquier ciudadano está facultado por la ley para capturar, siempre y cuando las circunstancias se lo permitan, ¿no? Obviamente, si está en riesgo su vida, si es una persona armada, obviamente prima la vida del ciudadano antes de ejercer el procedimiento.
pero como muchas veces la comunidad se une y lo hemos visto, o por ejemplo en el sector de nuestros compañeros guardas de seguridad a nivel nacional, ellos pueden efectuar estas capturas y la aportan a la unidad de policía, a la autoridad de policía que esté en el sector en el momento. Entonces traigo este artículo a colación porque, para que todos tengamos claro que todos podemos capturar si alguna persona está cometiendo un delito tanto en contra de nuestra integridad física o material o en contra de la integridad de algún otro ciudadano, ¿cierto? Continuamos con la, perdón, si de la información suministrada o recogida parece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprendido o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndole bajo la palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma, se procederá si la captura fuera ilegal. La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido por la autoridad policía o el particular que realizó la aprehensión, en este caso hablamos de el formato de primer respondiente que trae todos los ítems para poder describir un lugar de los hechos o una actividad delictiva, con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprendido inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez control de garantías. Y obviamente, pues, entre todos los sujetos procesales que tengan que ver. Entonces, trayendo esto a colación, traigo unos ítems ya para terminar con mi presentación, con mi ponencia. Discúlpeme de pronto si me extendí leyendo, pero realmente así es como podía traer a colación este articulado o esta normatividad que me parece muy importante y que tiene que ver para el tema de cómo identificar estas conductas punibles en el marco de la protesta social, qué herramientas tenemos como ciudadanía para confrontarlas, qué herramientas jurídicas, ¿cierto?, tenemos como ciudadanía para confrontarlas y cómo podemos apoyar a las autoridades del Estado para combatir este fenómeno delincuencial. Por último, pues la cooperación entre el sector público y privado, ¿cierto? Pues tener a la mano el número del cuadrante del sector. Esto creo que todas las empresas, de pronto invitar a los ciudadanos que desde su hogar no tienen todavía el número de su cuadrante para efectos de tener a la mano ese número y tratar de tener una reacción un poco más temprana a las necesidades que tengamos. 3 o al cuadrante si se tiene conocimiento de una conducta punible en el marco de las protestas, ¿cierto? Aportar a las autoridades videos, cámaras de seguridad de las empresas, de los videos tomados con equipos celulares y las condiciones de seguridad, lo que permite que contribuyan a la individualización de personas que afecten el patrimonio público privado en el marco de la protesta social. Aquí es donde vuelvo a traer a colación el artículo 95, en su numeral 7, que nos decía que toda persona debe colaborar con las autoridades judiciales, ¿cierto? Entonces aquí es, no tengo el derecho o no me puedo grabar o no me puedo guardar información que pueda ayudar a demostrar la comisión de un delito, porque me podría haber inmerso en esta misma conducta o en un tipo penal que se llama obstrucción a la justicia, ¿cierto? Aportar información que le permita a las autoridades anticiparte a los hechos que puedan afectar gravemente el orden público dentro de las protestas que se puedan presentar. Entonces aquí es donde invitamos a la ciudadanía, si se enteran que están convocando a una protesta, obviamente no vamos a criminalizar la protesta social y no se puede hacer porque es un derecho constitucional. Pero si tenemos conocimiento por algún medio de que pretenden vandalizar esa protesta que se está planteando, que se pretende afectar a los miembros de la fuerza pública o afectar instalaciones del Estado, como el transporte público, en el caso de Bogotá, el transporte masivo Transmilenio, el CIT, y de otras ciudades que es, ahora se volvió el principal foco de afectación, ¿no? Podemos alertar a las unidades para que se tomen las estrategias necesarias y tratar de contener estas circunstancias o estas consecuencias de este fenómeno social. Y por último, pues si las circunstancias lo permiten, como lo hablábamos en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, si las circunstancias lo permiten, aprehender a las personas sorprendidas en flagrancia y ponerlas a disposición de las autoridades de policía, allegando los demás elementos materiales probatorios recolectados, ¿cierto? En este caso, que pueden ser entrevistas, que son los mismos testimonios de las personas que estuvieron presentes en los hechos,
videos aportados por medios tecnológicos, llámese celulares, cámaras de seguridad, cámaras de video, etcétera, y otros elementos allegados como que se le puedan encontrar en su poder, como para el caso de la protesta social, que es nuestro tema, bombas molotov, explosivos, pólvora, puntillas, grapas, todo lo que ellos utilizan para lesionar la humanidad de los servidores públicos. Con eso espero haber aportado un poco. Sé que el conocimiento en este tema es amplio, pero como también sé que hay otros ponentes estudiosos de este tema y expertos en el tema que podrán complementar un poco esta información. Por mi parte, pues espero haber contribuido desde la Dirección de Investigación Criminal un poco a comprender y a contextualizar este fenómeno social, y pues les quedo altamente agradecidos por la invitación que me han hecho esta tarde. Muchísimas gracias. Señor, gracias a usted por su ponencia, por contarnos y mostrarnos muchas cosas. Vamos a dar un paso a preguntas de los asistentes. Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá, y los que quieran hacernos preguntas, por favor, nos levantan la manito y le damos el audio. Denme un segundo, yo le miro qué preguntas tenemos por acá. Bueno, por este lado. De los espectadores que estamos en línea, el que quiera hacer algún tipo de pregunta, por favor, levanta la manito. Ana de Dios Zambrano, claro que sí. Tiene el audio Ana de Dios Zambrano. Debes activar tu audio en la parte inferior izquierda de la pantalla. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahora sí. Muchas gracias, muy amables, muy buena ponencia, me encantó. Y pues mi pregunta es la siguiente. En este momento, aquí en Bogotá se han presentado manifestaciones por algunos sectores. ¿Eso ha estado autorizado o eso ya es que la gente, porque sí, se les da por bloquear y sin ninguna autorización? Ya. Muy buenas tardes, sí señora. Pues como tal, esa información se debe erradicar. Si esas personas pretenden realizar una protesta, la deben radicar ante primero pues en la primera instancia la policía, en este caso el cuadrante o la estación de policía, pero se debe erradicar ese permiso es ante la alcaldía local. Para el caso de Bogotá sería nuestra alcaldía mayor de Bogotá, ¿cierto? Ellos sí tendrían el contexto, te podrían dar la información exactamente de si estas protestas o cuántas son legales o no. Pero se tramita ese permiso ante la autoridad administrativa, que en este caso sería la alcaldía. Y obviamente la alcaldía lo que hace es informarle a la policía para pues tomar las estrategias necesarias. Actualmente se está convocando a bastante protesta, no todas tienen el permiso, sino simplemente la gente pretende salir a marchar, y obviamente lo que se tiene, la información policiva que se tiene es que son captados por algunos grupos radicales para efectos de salir y cometer desmanes. Es la información que se tiene. Señor Estefan Bravo. Estefan Bravo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Yo quisiera preguntarle a las personas interesadas cómo va a ser el manejo con el movimiento Antifa que están haciendo a nivel latinoamericano y que en Colombia está teniendo mucha fuerza entre los jóvenes que manejan el vandalismo. Bueno, muy buenas tardes. Resulta que también dentro del contexto investigativo se tiene que estos grupos radicales filtrados más que todo pues en las universidades, en el sector educativo, esto no nació acá en Colombia, si esto trae un contexto internacional, como lo manifestó usted mismo en su pregunta. Entonces, obviamente,
se está haciendo un contexto, o se hace un estudio porque hay personas que van a otros países a capacitarse en determinados temas de ultraizquierda y pues los traen aquí a nuestro país para efectos de hacerlos o materializarlos de algún modo dentro del vandalismo al interior de la protesta social. Y lo que podemos hacer las autoridades, en este caso las autoridades judiciales, como la DIJÍN, es poner en conocimiento determinadas actividades en Interpol para que en esos países se mitigue o se investigue también judicialmente estos mismos temas, dependiendo del contexto social de cada país. Obviamente también el Estado colombiano plantea políticamente algunas estrategias para poder individualizar o poder contextualizar este fenómeno al nivel internacional. Esa sería la respuesta. Listo. Andrés Suárez. Reciban un cordial saludo. La pregunta consiste es si realmente hay que pedir o solicitar un permiso, ¿cierto?, para el tema de una protesta de forma legal, ¿sí? Habría también la posibilidad, pues me asalta la duda, si de pronto hay la posibilidad también de responsabilizar a los solicitantes del permiso, porque precisamente con el fin de contrarrestar que se adhieran a esas protestas las personas que realmente generan el vandalismo. Respecto a la pregunta, muy buenas tardes. Obviamente, para que la protesta sea legal debe estar informada ante la autoridad administrativa, pero en este caso no se podría responsabilizar a estas personas que lideran esta protesta, obviamente porque primero cumplieron el requisito de informar a la autoridad para el efecto del acompañamiento y para efectos de las decisiones que se deban tomar en el contexto. Y como ellos manifiestan que ellos no son, sino que se infiltran encapuchados o radicalistas dentro de la protesta, obviamente en materia penal, todo lo que se pueda imputar penalmente debe ser demostrado. En este caso, para poder yo demostrarle a una persona, hablo en nombre propio como servidor público, como miembro de Policía Judicial de la Policía Nacional, debo primero identificar o individualizar plenamente a la persona que comete el delito específico. Una vez individualizada la persona, debo recolectar todo el acervo probatorio que me permita o que le permita a la Fiscalía General de la Nación demostrarle a la judicatura que esta persona realmente tuvo que ver en esa conducta punible. Entonces, como tal, la persona que radicó la protesta social o la marcha o que la puso en conocimiento de las autoridades no sería la responsable penalmente de estas actuaciones. Listo. Por este lado no tenemos más preguntas. ¿Alguien más? Yo creo que no tenemos más preguntas. Vamos a mirar por aquí, por lo interno. Dice Orlando Rodríguez Lesmes, ¿cuál es el índice de detenidos por actos vandálicos en Colombia? En este momento la estadística no la tengo acá, no la traje a colación, pero sí se puede conseguir, no sé si por intermedio de los líderes de este seminario yo la puedo hacer llegar, es información pública y la podría hacer llegar pues para efectos de que sea difundida a la persona que la solicite. Claro que sí, sí lo hacemos. Regáleme un segundo porque me escribieron por aquí, pero es como muy largo. John Martínez dice, buenas tardes, si sabemos que estas protestas en su mayoría son infiltradas, según lo comentó la misma alcaldesa en inicios del 2020, ¿por qué no aplicar bajo un informe de inteligencia y respaldo bajo el artículo 37 de la Constitución Política, donde nos dice, solo la ley establece de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho con el fin de evitar afectaciones violentas y daños a la ciudad? Muchas gracias. Sí, señor. Como lo manifesté durante la charla, en estos momentos, antes de pues, que se presentara toda la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, el Congreso de la República instauró un proyecto de ley para efectos de regular
o ponerle un poco más de condiciones a este derecho fundamental a la protesta social. Pero sí, realmente en este momento las autoridades del Estado, mientras esta legislación se produce o mientras esta ley sale a regir, obviamente nuestra función como entidades del Estado es tratar de contener un poco las consecuencias de estos desmanes. Entonces, obviamente, Policía Judicial con otras instituciones está trabajando de la mano este tema con inteligencia, con la Dirección de Inteligencia Policial, ¿cierto? Y ellos tratan de recolectar la mayor información. Nosotros como Policía Judicial tratamos de convertir esa información, propendemos por convertir esta información en acervo probatorio que nos permita demostrar la responsabilidad penal de las personas inmersas en estas conductas. Ese es el trabajo que se está haciendo por medio de inteligencia. Dice, ¿cómo están trabajando para lograr identificar a los ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana? Ya que no existen relaciones diplomáticas, ¿cómo se realiza ese procedimiento para identificarlo e individualizarlo? Cuando son sorprendidos en las protestas sociales y hacen el daño al patrimonio público privado. Sí, señor. Para efectos de esto, pues en el momento de 21 y 22N, se individualizaron bastantes ciudadanos con nacionalidad extranjera, venezolana, ecuatoriana y peruana, más o menos. Como no se les pudo comprobar una responsabilidad penal, pero sí habían algunos indicios probatorios que permitían inferir que ellos participaron en estos desmanes, por medio de Migración Colombia se realizaron las coordinaciones administrativas y se dejaron a disposición en las fronteras. Creo que de esto hubo prensa en el tema de que algunos venezolanos fueron dejados allá en Inírida y en otras regiones fronterizas, y lo que causó fue un fenómeno allá en esas regiones. Obviamente, si un ciudadano extranjero, independientemente de la nacionalidad, infringe nuestra ley penal, es deber del Estado colombiano ponerlo a disposición de autoridad competente, y aquí pagaría la pena, a menos de que sea solicitado en extradición, obviamente, aquí pagaría la pena por la conducta que hubiere cometido, a menos de que goce de inmunidad diplomática, que ya es un poco particular el procedimiento judicial que se haría con estas personas. Pero en el caso específico de la pregunta del señor que habla de ciudadanos venezolanos que cometieron desmanes, si se le logra comprobar responsabilidad penal, aquí mismo se pone ante juez control de garantías y debe cumplir la pena que le imponga la judicatura en nuestro país. Tenemos por aquí, dice Juan Polanía, ¿cómo están brindando jurídicamente a los funcionarios de la policía? Sí, señor, muy buenas tardes. Jurídicamente, como lo estamos viendo, primero, la normatividad que se capacita al personal en normatividad, obviamente, desde el inicio de su formación como servidor público, en este caso, como servidor de policía. Y obviamente, ahora la Policía Nacional, por medio de nuestra Dirección Nacional de Escuelas, cuenta con un suficiente currículum académico para ir capacitando y retroalimentando a nuestros funcionarios en los diferentes fenómenos que van saliendo. Démonos cuenta que los fenómenos sociales, por ejemplo, pues lo puedo dar fe, los fenómenos sociales, yo que llevo 18 años en la institución, eran muy diferentes a cuando salí de la escuela de formación a los que hoy vemos, hoy en día, tanto tecnológica como socialmente. Entonces, uno debe ir retroalimentándose o la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional va retroalimentando a los funcionarios en estos contextos sociales a fin de que jurídicamente tengan las herramientas para poder enfrentar estos fenómenos sociales, estos fenómenos delincuenciales que se están presentando. Obviamente también esto cuenta si el fenómeno delincuencial en el caso del terrorismo, en el caso de los grupos armados organizados al margen de la ley, pues ya cuenta con un entrenamiento de formación, llamémoslo militar o castrense, para efectos de estos combates o de enfrentar este fenómeno delictivo. Bueno, dice Santiago Herrera, la utilización de las armas menos letales por parte de la fuerza pública a la luz de la normatividad que se encuentra, ¿qué se puede utilizar y qué no?
bueno, sigamos hablando de la Dirección Nacional de Escuelas. Dentro de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional hay unos grupos destinados a investigación en ciencias de policía. Estos grupos se encargan de recolectar toda la normatividad internacional respecto a estos fenómenos sociales y ellos plantean o hacen unos estudios, obviamente, y plantean qué armas convencionales o qué armas menos letales son autorizadas por el derecho internacional humanitario y pues obviamente toda la parte de los derechos humanos para enfrentar este fenómeno delincuencial, ¿cierto? Y obviamente esto hace un proceso en el cual recurre a unas instancias institucionales y en última instancia es aprobado por el director general de la Policía Nacional para efectos de que salga al servicio. Así más o menos funciona el tema de las armas no letales. Muchas gracias. Bueno, dice, buenas tardes, soy Federico Baleiro y una de las cosas que me llama la atención es la realización de manifestaciones con hechos de violencia, saqueos y demás en muchas ciudades de América Latina. ¿Lo han logrado determinar si tiene alguna relación con el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla? Sí, señor, hay un contexto internacional de esto. Obviamente hablamos de una ultraizquierda internacional y sí, señor, sí se ha podido, pues digámoslo, no comprobar, se ha podido tener la inferencia de que todo el tema, el contexto nacional, el contexto de América del Sur, de todas las Américas, tiene que ver con estos congresos realizados internacionalmente. Listo, señor. Dice el que no se identifique bien, no le puedo leer la pregunta. Buenas tardes, soy Hugo Castro. Si están contemplando a través de su Dirección de Recursos para el monitoreo del tráfico de plataformas tecnológicas, donde se ha evidenciado la injerencia internacional de las actividades malignas como propagación de páginas falsas y cuentas de usuario con manejo disuasivos de influenciación maligna. Sí, señor. Actualmente nuestra Dirección de Investigación Criminal cuenta con unas instalaciones y unos funcionarios capacitados específicamente en ese tema. Nosotros internamente lo conocemos como el C4, que traduce el Centro de Capacidades Centro de Capacidades contra el Cibercrimen en Colombia. Y allí hablamos que ustedes pueden encontrar en la página de internet el CAI virtual. Son unos funcionarios que se encargan de patrullar el ciberespacio y encontrar estas páginas malignas o estos software maliciosos que pretenden estafar o obtener algún beneficio engañoso de las personas que utilizan la internet. Aparte de eso, por medio de este CAI virtual, se pueden instaurar denuncias concernientes a estas violaciones al ciberespacio, a estas violaciones, y hay una normatividad penal también referente a este tema. Entonces allí ustedes pueden encontrar cómo denunciar todo el tema y obviamente poder encontrar una respuesta del Estado respecto a este tema que también es un fenómeno delincuencial, por decirlo de alguna manera, reciente. Todo este tema delictivo, la parte de estafas, ahora falsifican cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, para efectos de coger los mismos contactos y pedirles dinero y lograr estafar personas, entre otros delitos como explotación sexual infantil, explotación sexual, hurto, estafa, bueno, entre una infinidad de delitos que se pueden cometer. Bueno, mi intendente, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Creo que fue una ponencia muy, muy enriquecedora y nada, sabe que para nosotros es un placer siempre, siempre contar con ustedes, con su apoyo, con todo lo que ustedes hacen por nosotros y no nos queda más que agradecerle. A todos muchísimas gracias por estar en esta ponencia y nos vemos ahorita a las 5 de la tarde con el primer panel de este seminario que va a estar súper, súper bueno. Tenemos personajes, como lo dijo Luis Eduardo hace rato, de talla internacional. Va a haber ponentes de Chile, de Ecuador, de España, de Colombia. Entonces a las 5 nos vemos. Mi intendente Wilson, Dios lo bendiga. Un abrazo enorme para Amén. usted. Muchísimas gracias y mil bendiciones por la invitación. Bueno, señor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
y recuerden que la Policía Nacional, como las demás instituciones del Estado, estamos para su servicio. Un saludo enorme a mi coronel Medrano y estaremos atentos a seguir en línea con ustedes. Carlos. Señor. Buenas tardes, gracias. Me permite darle un aviso, recordarle a las personas. Tenemos, Carlos Rojas envió el link para participar en el chat. Ese chat está creado únicamente para este seminario y se les está enviando información y se está interactuando constantemente por ahí sobre el seminario. Pero también se les está enviando información importante que ustedes deben conocer. Son muchas las personas que nos están escribiendo, Carlos, preguntando cómo hacen para obtener una certificación de este seminario. Entonces yo les quiero recordar que el seminario es totalmente gratis, de inicio a fin es gratis, pero aquí está lo interesante, con la calidad de ponentes y de personas que tenemos, nosotros logramos unos convenios, los cuales nos permiten dar una certificación por entidades académicas avaladas ante el Ministerio de Educación colombiano y ante las entidades competentes en Argentina, ante las entidades avaladas en Argentina. De tal manera, yo le cuento que tenemos el Instituto Honrod de Argentina, que nos puede y nos dio la aval para expedir una certificación por este seminario. De Argentina también tenemos el Centro Multidisciplinario de Grafología, que también nos permite certificar este seminario. Aún mejor, Carlos, tenemos en Colombia el Instituto ICES, que pertenece a la Academia Lombroso, para poder certificar también este seminario. Esto le va a mejorar la hoja de vida y el perfil a cualquiera de las personas que lo adquieran. Carlos, déjeme decirle que este seminario, muy pocas personas pueden darse el lujo de tenerlo, porque el tema no es abierto para todo el público, no es fácil de manejar, son pocas las personas que dominan este tipo de temas a este nivel. Cada certificado, cada uno puede obtener uno, puede obtener los dos o puede obtener los tres. Esta es otra pregunta que me hacen, porque el nombre del seminario es el mismo, pero la institución que lo expide es diferente. Y cada uno tiene un costo de $18. Ustedes hacen la conversión al día de hoy. ¿Por dónde lo pagan, Carlos? Pueden hacerlo por Nequi, por Davivienda, por Bancolombia, por BBVA, inclusive por PayPal. En el chat o por el interno pueden contactar al doctor Carlos Rojas o me pueden escribir al mío, Luis Eduardo Cerrato, para ampliarles la información y ayudarlos en el tema de la inversión para cualquiera de los seminarios. Quería contarles eso, Carlos, que son muchísimas las personas que nos están escribiendo por los grupos, preguntando cómo pueden adquirir certificado. Muchas gracias por el espacio. Bueno, vale, Luis, muchísimas gracias. Entonces, nos veremos ahorita a las 5, media horita, para que nos... El link de la charla por YouTube. Sí, ya les regalo el link de YouTube. Denme un segundito, entonces les regalo el link de YouTube para que no se me desconecte. Carlitos, qué pena que aquí el señor Mayor Gualteros estaba pidiéndonos compartirles lo siguiente. Agradecemos la participación de todos los asistentes. No, pero él está pidiendo otra. No sé si usted la tiene ahí. Él estaba pidiendo leer una pregunta. Pero bueno, sí, no sé pero si ya la no. tienes ahí. Pero pues ya el internet es... Ya para el panelista. No, sí, bueno, ya. no, listo. Bueno, ahí les compartí el link de YouTube y ya nos vemos en un momentico para la segunda ponencia. Muchísimas gracias para todos. Feliz día. Feliz tarde. Gracias.